Le sacaba la vuelta a esas clases que tenían que ver con psicología clínica, con algún modelo terapéutico, etcétera, porque yo decía, yo no quiero dar terapia. Yo siempre les decía a mis amigas, es que yo tengo un superpoder, adivino las cosas. Y me decían, ¿qué? Yo sí. Mi papá falleció hace un par de años, entonces dentro de este proceso previo, él sufrió eventos cerebrovasculares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que nos estés escuchando. El día de hoy, como bien vieron, aquí ya lo saludó, estoy con un colega psicólogo, fundador de Neuroflow. Lo pueden encontrar en sus redes sociales, en Instagram como Neuroflow. Es psicólogo enfocado en estimulación cerebral no invasiva. Él es Simón Duarte. Bienvenido, Simón. Hola, hola, mucho gusto por estar por acá. Ay, yo emocionada y contenta. Para quienes no sepan, digo, yo soy súper curiosa y lo encontré en redes sociales. Es de aquí de Ensenada, Baja California, de donde yo radico. Me imagino que tú también aquí radicas. Sí. Y pues al encontrarlo, al ver su contenido en redes, que por favor síganlo, sube muy buen contenido en redes, enfocado, y ahorita nos va a platicar un poquito de eso también, de los enfoques que tiene, además de la estimulación cerebral no invasiva. Y me gustaría que nos hablaras de eso, Simón. ¿Cómo fue que, o sea, qué es la estimulación cerebral no invasiva, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo la descubriste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y qué cosas de la vida sucedieron para enfocarte en ello y ahorita llevarlo a la práctica y acompañar a personas desde esa técnica? ¿O qué es técnica? Es una Sí, técnica. ok. Bueno, pues principalmente la estimulación cerebral es una técnica que busca cambiar la excitabilidad de la corteza cerebral. Es decir, pudiéramos decir, darle más energía a ciertas zonas del cerebro y reducir la energía de otras. Entonces, es no invasiva porque no tenemos que, pues no es dolorosa, no es algo como aversivo, es algo que se coloca a través de 2 electrodos en el cuero cabelludo y digamos que al nosotros poner estos electrodos podemos cambiar cómo está funcionando la zona del cerebro. Es decir, no solo cambiamos cualquier zona, sino zonas que específicamente tienen que ver con el motivo de consulta. Específicamente basado en lo que yo hago, en mi formación, solamente trato cuestiones asociadas a la salud mental. Pero por parte como de grandes investigaciones, hablan de que la estimulación cerebral sirve para 2 principales grupos. Por un lado, la salud mental, donde hay más evidencia científica es con depresión, ansiedad, etcétera. Y por otro lado, en cuestión de dolor crónico, es decir, cómo a través de procesos de plasticidad cerebral, de cambios en el sistema nervioso, eh, el dolor se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Específicamente yo me centro en el lado de salud mental y eso es básicamente lo que hacemos. Dirigir la estimulación hacia regiones que tienen que ver con la salud mental, como control atencional, es decir, si yo dirijo mi atención hacia los pensamientos intrusivos o de pronto tengo la capacidad de poder cambiar ese foco hacia, no sé, algo que también es importante. Por ejemplo, yo puedo ahorita tener un pensamiento intrusivo en este momento de que no lo estás haciendo bien, o puedo centrar mi atención hacia esto que estamos haciendo, hacia lo que voy a decir, etcétera, ¿no? No solo control atencional, sino procesamiento emocional y flexibilidad cognitiva. Específicamente dirigimos la estimulación hacia esas zonas con la intención de mejorar cómo está funcionando esa zona asociada a estos procesos cognitivos que a su vez están asociados con lo que llamamos coloquialmente como salud mental. Wow. Mientras escuchaba venía a mí como esta vocecita diciéndome, oye, entonces es como una terapia alternativa al medicamento psiquiátrico. Eh, ¿Podría llegar a ser? Sí, de hecho, es una opción alternativa al tratamiento psiquiátrico o bien es un complemento hacia el propio tratamiento. Es decir, si tú ya estás tomando medicamentos, puedes utilizar la estimulación con la intención de potenciar esos efectos. Entonces, la diferencia de, digamos, el medicamento
con la estimulación es que el medicamento pues no sabe que tiene que pegarse a los receptores, no sé, de serotonina en la corteza prefrontal donde realmente está el problema, o si se va al hígado, al riñón, etcétera. Y que de hecho esto es un poco lo que causa los efectos secundarios, ¿no? De la medicación, justo. Que no sabe dónde, hacia qué molécula va, ¿no? Si a la del tobillo o si a la del cerebro. Entonces lo que hacemos es dirigir la estimulación, el tratamiento hacia las regiones que están más asociadas a lo que realmente tiene que ver con el motivo de consulta, digamos. Wow. ¿Y de dónde surge tu interés por este enfoque? Digo, se escucha súper interesante, me encanta. Te preguntaba esto porque muchas personas dicen, yo he canalizado personas con psiquiatra por tratamiento psiquiátrico y me dicen no, no necesito o prefiero esperar a ver cómo evoluciona el proceso terapéutico. Y yo, ok, no, pues no, obviamente no podemos obligar a nadie. Claro. Se hace la recomendación, si no lo prefiere está bien. Y por esto que mencionabas de hacia dónde se dirige a veces el medicamento y los efectos secundarios que se tienen inmediato. Ahorita que te escucho decir que la estimulación, digamos, esta estimulación cerebral es no invasiva, un medicamento es invasivo. Sí, claro, a lo mejor hay de invasiones a invasiones, ¿no? Claro. Pero el hecho de que hay efectos secundarios para mí ya es en la toma de un medicamento ya es algo invasivo al cuerpo. El hecho de que un medicamento se vaya a una zona donde pues no se tiene que ir, ¿no? Sino a otra, para mí ya es algo invasivo, que no es, digamos, directivo o no está en dirección hacia donde tiene que ir. Y ahorita que escucho que este modelo o este enfoque que utilizas es no invasivo y te quería preguntar también sobre los efectos secundarios, si había, pero no sé, digo, pues no, o sea, eso es lo que yo me respondo, pues no, porque no te lo tomas, no tienes que tomarte nada, ¿no? Creo que los efectos secundarios serían la sanidad mental. Pero ahorita nos platicas más a profundidad esto y saber de dónde te llamó la atención o de dónde surge. Para mí es algo novedoso. Claro, bueno, principalmente la parte de los efectos secundarios, sí existen efectos secundarios y hay también contraindicaciones. Es decir, no cualquier persona es apta para un tratamiento. Principalmente, digamos, contraindicaciones. Presencias de estimuladores cerebrales ya intracraneales, es decir, me hicieron una cirugía y me pusieron algún estimulador cerebral, una placa fija. Sí, porque, o sea, lo que hacemos es utilizar una suave corriente eléctrica con la finalidad de activar grupos neuronales. Y es suave porque es, de hecho, bastante pequeña. Es incluso de la misma intensidad que necesita un reloj convencional como para ir cambiando segundo a segundo. Entonces es una corriente eléctrica de muy baja intensidad, que eso lo hace que no sea dolorosa. Y bueno, básicamente otras de las contraindicaciones que está presente es desfibriladores, marcapasos. Marcapasos en realidad tiene que ver por el hecho de... Yo he escuchado casos de personas que lo han utilizado, personas que tienen marcapasos y han utilizado la técnica, pero con cierto contacto con el cardiólogo, ¿no? Como de, oye, no se me vayas a programar eso, ¿no? Que es muy importante. Claro. Ajá. Sí, pero bueno, como primera entrada es no marcapasos. Sí, vamos a gritarnos. Saber que hay un riesgo, pues, sí, ¿no? Sí. Ajá. No marcapasos, no desfibriladores, no metales intracraneales. No piel dañado con cicatrices, por ejemplo, no sé si me cayó una piedra aquí en esta parte y de pronto todavía la herida está muy abierta. Quemaduras. Quemaduras en términos, o sea, si ya es una quemadura vieja y solo hay cicatriz, no pasa nada. Pero, por ejemplo, si me cayó la piedra la semana pasada y todavía tengo esa sensación, pues preferimos esperar un poco. Y crisis epilépticas, específicamente. Aunque hay muchos estudios de utilizar estimulación con la intención de disminuir estos focos epilépticos, pero bueno, eso ya es como para neurólogos, psiquiatras especializados, neuropsiquiatras, etcétera. Entonces, o sea, lo mío es salud mental. Sí. Entonces, crisis epilépticas, no. De preferencia no. Sí, porque al final una epilepsia es un cerebro que está prendiéndose y apagándose constantemente. Entonces, si envías un estímulo eléctrico,
pues al final no sabemos qué pudiese pasar, Sí. ¿no? Entonces, de preferencia, no crisis epilépticas. Sí, me imaginé que por eso, porque sí me imagino el cerebro de una persona con epilepsia o cuando está teniéndola, que justo está así como dices, entonces pues hay una carga de electricidad Claro. ya sucediendo, digamos, botando para todos lados, apagándose o apagándose o prendiendo, y echarle una carga más que quién sabe qué pueda Claro, suceder, ¿no? Como que sí. no hay mucho control ahí. Ujú. Qué padre que tengas esto tan claro también, me habla de tu profesionalismo, el hecho de que sepas hacia dónde y también hacia dónde tú tienes la seguridad de acompañar, y no, digo, también sé que es parte de ser científico, que es experimentar. Y con esto, digo, ahorita me platicabas tras grabación, tu historia acerca de cómo llegaste a este enfoque y decía, algo me mencionabas de prácticas con animales o este tipo de como trabajos que hiciste en tu formación. Cuéntanos de eso, ¿cómo llegaste a esta técnica? Bueno, pues yo era la típica persona que comenzó a estudiar psicología por la intención de conocer la conducta. O Ujú, sea, conocer la conducta y básicamente en un principio siempre fue como, pues mira, hay un trozo de carne que se llama cerebro ujú, que pareciera que tiene algo que ver con la conducta, ¿no? ujú. Si bien no es como el todo, como para decir un cerebrocentrista, como Ajá. el centro de todo, pero al final, algo que ver tiene, ¿no? Ujú, Entonces yo comencé a estudiar la licenciatura con esta intención de conocer un ujú, poco más del sistema nervioso, de este órgano. Y conforme fui empapándome, teniendo ujú. clases relacionadas a neuroanatomía, psicofisiología, Ujú, todas estas cuestiones asociadas a el sistema nervioso, siempre llenó, o sea, me llenó muchísimo, ¿no? ajá, Yo era el típico preguntador en esas ajá, clases, yo siempre como quería saber más, ujú. y al final yo siempre me he considerado una persona bien curiosa, ¿no? Y creo que esta curiosidad me ha llevado a lugares bien padres, ¿no? Claro. El preguntar, el saber, el escribir un correo, el escribir un Ujú, mensaje, el acercarme a otras personas, etcétera, me ha movido en esta dirección. Pero bueno, yo estudiando la licenciatura, yo tenía claro que se me hacía muy interesante porque muchísimos de mis compañeros era que tenían clarísimo que querían dar terapia y a ujú, eso se querían dedicar y eso ujú, querían hacer. Y yo no sentía esta conexión directa con ellos como ujú, en plan de, sí, yo quiero dar terapia y qué ujú, padre dar terapia. De ujú. hecho, yo les sacaba la vuelta a muchísimas de las clases. Hoy me arrepiento un poco, pero bueno, les sacaba la vuelta a esas clases que tenían que ver con psicología clínica, con algún modelo Ujú, terapéutico, etcétera, porque yo ujú, decía, yo no quiero dar terapia. Y yo ujú, tenía seguro, pues yo estaba muy seguro en ese momento ujú. que no Claro quería estabas. hacerlo, o sea, Ajá. ajá, que Sí. no quería estar ahí. Y mucha de mi formación estuvo centrada en hacer psicología desde un punto de vista entendiendo la relación del cerebro con la conducta. Ujú, Entonces, digamos que esta curiosidad me fue llevando a acercarme a profesores, ujú, a acercarme a personas que estuvieran trabajando con algo del cerebro. Y en esta curiosidad, digamos que conocí a una doctora que me dio clases, a la cual ujú, le agradezco muchísimo, es la oportunidad como de, la mm, oportunidad, la confianza y demás de haber aprendido sobre esta técnica. Eh, y con ella fue que yo aprendí sobre la técnica. Ella fue a trabajar, a hacer su doctorado a Alemania estudiando esa ujú, técnica con ujú. la persona que comenzó a utilizarla con humanos por primera vez. Ok. Entonces, digamos que su proyecto de doctorado tenía que ver con estimulación cerebral. Y estimulación cerebral lo que hacía ella particularmente tenía que ver con un enfoque más de investigación. Es Mm, decir, ujú, tú haces una tarea en este momento, ujú, aplicamos estimulación después, vuelves a hacer otro tipo de tarea, una tarea que se le ujú, parezca bastante. Y si había cambios, podríamos decir que la estimulación tenía que ver con esa tarea, ¿no? O sea, ujú, colocar la estimulación en esa región en específico tenía que ver con la tarea. Entonces, con esto se hace bastante investigación al respecto y ujú. eso es como a lo que ella se dedica. Ok. Pero digamos que mi curiosidad me fue Ajá. llevando a otros lugares, ¿no? O sea, para mí comenzar a aprender sobre esto, saber que existen estas técnicas, sobre todo que pudiéramos decir tecnología aplicada a la Sí. salud mental, Ajá. me voló la cabeza, ¿no? Ajá. Y fue ahí donde quise saber más, aprender más.
sobre el tema. Y pues al final la manera en la que mejor he aprendido sobre este tema ha sido leyendo artículos. Existe una sociedad mexicana de neuromodulación que trata de homologar las prácticas de la misma técnica. A la cual también soy un socio activo, etcétera. Entonces también imparten ciertos diplomados, certificados, etcétera. Sí. Entonces también cuento como que con esta formación y pues no sé, o sea, a mí me gusta decir que esta curiosidad siempre me ha movido a preguntar, a saber, a decir, oye, puedo estar ahí un rato, oye, no me tienes que pagar, oye, o sea, al final esa parte de ser estudiante es mucho de, mira, amor al arte, ¿sabes? Sí, totalmente. Coincido contigo y me identifico también mucho contigo. Yo así fui también y sigo siendo muy curiosa, por eso te mandé mensaje. Desde esa curiosidad que no ha muerto en mí, que espero que nunca muera, Claro. porque para mí, siempre lo digo, el científico es curioso, ¿no? Y nuestra carrera es hacer ciencia, es ciencia. Entonces, cuando yo empecé a observar la conducta, ahorita te escucho y digo, totalmente es neurociencia, ¿no? Para mí es neurociencia lo que te estoy escuchando hablar. Está la otra cara, bueno, tiene muchas caras la psicología, ¿no? Pero la otra cara que tanto está en lo laboral o en lo empresarial, ¿no? Por aquel lado, por aquel rubro, está lo social, ¿no? Y la mayoría nos colocamos en ocasiones en lo social, nos vamos un poquito dirigido a lo educativo y a lo social, al menos aquí en Ensenada, Baja California, en mis colegas, ¿no? Es lo que puedo observar. O de plano no dan terapia. O de plano dicen, sí, yo quiero dar terapia y terminan no ejerciendo, que suele suceder. Me gusta que te escucho, sé que egresaste de la misma universidad que yo y me maravilla el saber que estás tú, que existes tú, que no sé si fuiste pionero, pero yo quiero pensar que sí, que fuiste pionero con esa curiosidad que te caracteriza y que además veo que estás muy orgulloso de ella. Me encanta eso también, porque así como tú estás orgulloso de eso, estoy segurísima que otras personas que también o se están preparando o apenas van a salir o estamos ya egresamos hace algunos años, aún nos sigue llamando esa atención de lo que estás haciendo, ¿no? Y lo digo por mí porque veo que otras amigas, colegas, psicólogas también te siguen. Maestros que he tenido, como Carla Ávila, también veo que te sigue por ahí y cuando veo que te escribe digo, ay, mira, estoy orgullosa de él. Entonces eso se me hace muy bonito, que seas pionero y que seas como, que marques la diferencia. ¿Por qué lo comento? Y quise abrir este espacio porque hay muchas personas allá afuera temiendo hacerlo, o sea, teniendo miedo de marcar una pauta, de marcar una diferencia, de decir, esto me llama. Y a lo mejor si no hay las posibilidades aquí en Ensenada, bueno, búscalas afuera, ¿no? Busca que no se trunque esa parte de ustedes que nos están escuchando en cualquier área, ¿no? A lo mejor estás estudiando otra carrera, pero yo me quiero enfocar a la psicología porque era lo que me topaba también, ¿no? De pronto un desánimo porque aquí no había tal o cual cosa o porque la universidad en la que estábamos no te ofrecía tantas cosas. Yo diría que todo funciona, todo sirve y que tenemos una larga vida que nos puede llevar a abrirnos esos caminos, pero si no lo haces tú mismo, pues ¿quién lo va a hacer? Claro. Entonces, ahorita que te escucho que que has sido hasta el día de hoy muy fiel y muy leal a eso. Me surge esta curiosidad, lo siento, pero surge de dónde nació esa curiosidad en ti o cómo fue que nació, no sé si la tienes bien identificada, de estudiar el cerebro como tal, como el órgano que es y la conducta. Ajá, no sé, me llama mucho la atención eso. Fíjate que así como suelo decir en el consultorio, en terapia, donde hay como una cuestión de dolor, solo puede significar que hay algo valioso detrás, ¿no? Y específicamente basado como en mi historia de vida, mi papá falleció hace un par de años, entonces dentro de este proceso previo, él sufrió eventos cerebrovasculares. Entonces, digamos que cuando ocurren este tipo de eventos, suelen haber déficits en funciones cognitivas. Es decir, es bastante común como esto de las afasias, como estas dificultades para poder hablar, recordar palabras, nombres de las cosas, etcétera. Y como que solo existan sonidos o a veces déficits en memoria, en atención, etcétera. Y específicamente, él sufrió varios CBCs, pero a mí me llamaba mucho la atención como que no había déficits cognitivos, al menos aparentes, ¿no? Y te hablo desde este ojo donde yo no sabía nada de psicología, ¿no? O sea, era como, pues,
no Tu sé cómo ojo de funciona. Sí, científico, o sea, totalmente. Es que sí, esto sí, sí, sí. ajá. Desde la prepa, pues. Sí, ajá. Entonces, como que me llamaba mucho la atención, pero cierto que comencé a notar que también existían cambios Ujú, en como en su personalidad, ujú, como en ujú, la manera en la que él de pronto se irritaba un poco más, como que ya ujú, era un poco notorio, ¿no? Y que quizá para el ojo de cualquier persona pudiera ser como, que incluso el mío en ese ujú, momento específico, pues fuera como de, no, pues es normal, o sea, ujú. pasar por tantos eventos, Sí, pues digo, o sea, algo va a cambiar, algo, ¿no? ¿no? Ujú, Pero ahora que ya lo veo como desde otra parte ujú, como más ya más integrada hacia lo que ujú, sea actualmente, ujú, entiendo que muy probablemente estos déficits también tuvieron que ver con una zona del cerebro, específicamente la corteza prefrontal, ujú, donde tiene muchísimo, muchísimo que ujú, ver con la personalidad, la ujú. toma de decisiones, este famoso, ay, yo soy así, es que yo digo Ajá, las cosas así y yo ajá. hablo así. O sea, todo este tipo de, Sí, sí. digamos, lo que nos diferencia a nosotros Ujú, como humanos de ujú, algún animal, ¿no? ujú. Esto de las normas sociales, etcétera. Digamos que si pudiéramos escoger una zona del cerebro, tuviera más que ver esta Sí. corteza prefrontal. Entonces, a partir de ese momento comenzó a llamar mucho mi atención este tema, específicamente cómo funcionaba el cerebro, Ujú, y por eso fue que comencé a adentrarme un poco más. Y bueno, la vida me fue llevando en estos caminos ujú, curiosos para ujú, llegar hasta este lugar. ujú. Y fíjate, ahorita trayendo algo de lo cual estabas Sí. diciendo hace rato, que era como no tener miedo a hacer las cosas, Ajá. creo que yo comencé con mucho miedo, Ujú, con muchas preguntas, y creo que lo más importante no es esperar a que el miedo desaparezca, sino ujú. es a veces hacer las cosas con Sí. todo y miedo. Ajá. Hacer las cosas con todo y miedo, Sí. porque al final el miedo no desaparece. Al Así final el es. miedo Ujú, puede disminuir, puede variar, pero ujú, en la medida que podamos bailar con ese miedo, ujú, las cosas fluyen, las cosas salen adelante. ujú. Y no sé, creo que la curiosidad también nos permite buscar qué más Sí. hay, ¿no? O sea, no solo quedarnos aquí, no solo, Ujú, no sé, ahorita tenemos esta oportunidad como de la virtualidad y de ujú. pronto aprender de otros lugares, Sí. de otras personas. Hay videos en YouTube, hay Sí. podcasts, TikToks, o Sí. sea, creo que ahorita no hay excusas, ¿no? O sea, Ujú. sí, al final el contexto social de cada persona va a determinar algo, pero también las ganas Claro. existen, ¿no? Y Sí. siempre se puede hacer cositas, ¿no? Ujú, Entonces, creo que esa es como que un ujú. poco la línea de pensamiento también que Sí, traigo. que te llevó a eso Sí, también, justo. ajá, claro, sí, ahorita que te escucho es lo que compone tu trayectoria, tu historia, ¿no? Como decías ahorita, sí, tu entorno sí moldea, para mí creo que moldea esa parte de tu toma de decisiones, las elecciones, si ves o no ves posibilidades. Y más allá, también me voy a esto que decías, de que hay un cuerpo del dolor que tenemos todos los seres humanos en diferentes zonas del cuerpo podría ser, a veces inconscientemente las llevamos a la mente, al cuerpo mental, que son cuando surgen todas estos, el miedo, lo voy a poner así, el miedo que te incapacita, ¿no? A moverte, a ver posibilidades, a centrarte en una rigidez de algo, de un pensamiento, de una experiencia de vida o etc. Y creo que el hecho de poder trabajar con ese miedo, ahorita también te iba a preguntar si el miedo se puede trabajar con la estimulación cerebral. ¿En qué sentido? Cuando empezamos a vivir experiencias traumáticas en la infancia, se quedan impregnados en todo nuestro ser, en el cuerpo, en el sistema nervioso, en nuestra psique, empezamos a segregar diferentes neurotransmisores y diferentes hormonas o todo esto que empezamos a segregar que lleva al ser humano a quedarse en la experiencia consciente o inconsciente de trauma, de pensamientos, yo le llamo, ay, no quiero decir superpoderes porque no quiero que se desvíe hacia allá, pero yo siempre les decía a mis amigas, es que yo tengo un superpoder, adivino las cosas. Y me decían, ¿qué? Yo sí. Y me pasa mucho que, por ejemplo, yo estoy platicando ahorita aquí contigo, pero estoy alerta a todo lo que está alrededor.
todo lo veo, tengo una vista panorámica bastante amplia y si viene algo, lo que sea, lo más probable es que vaya a poder interrumpir la plática y vaya a poder adivinar lo que va a suceder. O si tú te mueves de alguna forma o lo que sea, yo voy a saber qué quieres y te lo voy a dar inmediatamente y vas a hacer esto como de, gracias. Y a lo mejor si no eres así, vas a decir, ay, ¿cómo supo? Ajá. Bueno, fue mi trauma, pero para mí es un superpoder. Estuve tan alerta de niña, ¿sí? Tan alerta a mi entorno para darme seguridad que desarrollé ese superpoder. Decía una amiga, estaba yo como staff en un diplomado que se llevaba a cabo y mi amiga, que era la que daba el diplomado, ella hacía esto y yo ya le tenía el café así, tú. Y mi amiga, te controla, me decía mi amiga. Y yo, o sea, que esta otra amiga me controlaba. Y yo, ¿por qué dices eso? Me dice, es que nomás te hace así y ya vas tú a llevarle el café. Y yo, me disculpas, pero no es ella, soy yo, es mi trauma. O sea, ella decía, es mi superpoder, le decía yo, adivinar las cosas, que no es adivinar, simplemente es leer el lenguaje, leer tu lenguaje corporal, saber qué quieres, leer tu conducta, saber qué es lo que vas a querer, qué sigue después de esto. Entonces, sí, a eso es a lo que voy. Eso viene de un trauma. Sí, viene de una memoria de dolor, viene de inseguridad que sufrió mi sistema nervioso y lo sufrió cuando era niña. Ya luego lo pude acomodar y decir, ay, no, qué padre, ahorita ya no me hacen tonta, qué sé yo, es un decir, ¿no? A lo que voy es, eso también se puede llegar a trabajar y lo pregunto porque ahorita lo he podido manejar. Hubo un momento en mi vida en que yo no sabía que eso era ansiedad, que yo no sabía que eso se derivaba en episodios de ansiedad. Entonces yo, de hecho, cuando mi psicóloga me dijo que tenía ansiedad, me reí de ella. Le dije, claro que no, o sea, no dejé de ir, ¿no? Porque le iba a demostrar que no. No es cierto. Pero no, me reí de ella. Entonces a los días, no, a las semanas, tal vez meses, como unos 2 meses, no pasa mucho tiempo, me pasa algo en el consultorio, llego con ella y me dice, esa es la ansiedad. Y yo, ¿cómo? Pero ¿cómo nunca me había pasado? No, sí y sí es cierto, ya me habían pasado en 2 ocasiones, que fue una situación bastante, digamos, intensa. Yo solamente soy ansiosa cuando me estoy mordiendo las uñas o cuando siento la necesidad de salir a caminar rápido a la calle o andar en bicicleta, pero no me había dado cuenta que mi forma de pensar era derivado de pues las experiencias que viví. A eso es a lo que voy. Yo pensaba que todas las personas pensaban igual que yo. Estando en una... Y lo llevo a esta parte de la experiencia humana, que son los pensamientos, porque es lo que más veo allá afuera y es en lo que constituye nuestra experiencia humana en muchas ocasiones, la manera en la que pensamos. Y yo tenía un pensamiento muy acelerado, sumamente ansioso. Cuando me topo con otras amistades, me dicen, ¿en qué momento pensaste todo eso? Y yo, pues ahorita que estamos hablando de esto, ¿ustedes no lo pensaron o qué? ¿No? Y ellas, no, claro que no. ¿En qué momento te pones a pensar? Y yo, ahí fue donde dije, ¿está mal cómo pienso? Y no en un sentido moralista, no, sino de salud mental. De decir, a ver, esta forma en la que entonces no está bien, o sea, hay algo mal en mí, ¿no? Y ahorita que te escuchaba hablando sobre cómo puede interactuar esta estimulación en las áreas del cerebro, hablando específicamente de la ansiedad y el sobrepensamiento, que creo que de eso hay plaga allá afuera, ¿no? Que es una pandemia o lo que sea allá afuera, ¿se puede entonces intervenir con este método? Sí, o sea, si bien la estimulación no es la panacea, es decir, no es un servicio de llegas, te sientas, o al menos la manera en la que yo la aplico, que yo la verdad yo no conozco a alguien más que lo aplique de la misma manera, al menos aquí. Pionero. Si bien lo que yo hago específicamente es utilizar la estimulación cerebral como un vehículo de cambio. Es decir, la estimulación no nos va a resolver todos nuestros problemas. No, en salud mental no existe el me voy a tomar esto, voy a hacer esto y listo, se acabó todo. Se tiene que trabajar sobre eso, ¿no? O sea, al final. Entonces, la estimulación nos ayuda a activar ciertas zonas del cerebro que están interviniendo en este proceso
de sobrepensar, digamos, de darle vueltas a este pensamiento y no llegar a nada, que le podemos llamar rumia, ¿no? Entonces, digamos que está bien padre porque, bueno, está bien padre para mí, ¿no? Porque se me hace muy padre. Existen conexiones de la corteza cerebral, es decir, de la parte más hacia afuera del cerebro, que se conectan hacia regiones más hacia adentro, regiones subcorticales. Entonces, estas conexiones que existen, digamos que de la corteza prefrontal específicamente, se conectan hacia la amígdala, que es una estructura pequeñita, en la mayoría de los casos, que tiene forma de una almendra, que tiene todo que ver con la respuesta de miedo, ansiedad, estrés. Entonces, entre más te estresas, más pasas por condiciones de vida que tienen que ver con el miedo, digamos que la amígdala se ve incrementada en su tamaño. A este proceso de cambio en el cerebro, de cambio a través del entorno, le llamamos plasticidad cerebral. Es decir, el cerebro no es de plástico, pero se puede moldear. Entonces, a través de estos procesos de plasticidad cerebral, y basado en el entorno en el que has crecido y en este estilo de pensamiento de, bueno, movió su dedo, entonces significa que esto, porque yo he aprendido bajo un contexto y tengo que pensarlo y pensarlo y pensarlo y ahora está haciendo esto, entonces ahora toda esta respuesta aprendida basada en un contexto se ve reforzada, ¿no? También. Entonces al final este reforzamiento del contexto, del entorno, también va impactando en el cerebro. Entonces, ¿de qué manera? En que la amígdala se ve incrementada y por tal la respuesta de ansiedad automática. Y ya ni siquiera identifico qué es ansiedad, sino simplemente hasta los momentos más grandes de ansiedad es cuando, me dio ansiedad. Pero tú vives con ansiedad y ni siquiera la topas, ¿no? Entonces, este proceso de cómo el cerebro ha cambiado a través de tu entorno, de tu contexto, es, digamos, la manera en la que nosotros intervenimos. Es decir, como te decía, la estimulación no es la panacea, no busca ser la solución, pero sí el vehículo de cambio. Sí el poder incrementar este bienestar de las personas. Y por eso es que se acompaña con un servicio psicológico, con un servicio psicológico orientado hacia terapias contextuales conductuales, donde podemos ahí generar cambios, ¿no? Como por ejemplo hacer las cosas aún y a pesar del miedo y poder movernos en dirección de lo que es importante para nosotros, que construye una vida valiosa. Entonces, la estrategia o la técnica o la manera en la que integramos la estimulación es que nos permite hacer que la experiencia no sea tan displacentera, esta experiencia como de exponernos a estas sensaciones aversivas y que podamos tomar otras rutas, podemos movernos en otra dirección, porque muchas veces pasa que nuestro repertorio de comportamientos está bastante orientado, no sé, hacia algo que le llamamos refuerzo negativo, que pudiera estar orientado hacia el escape, hacia la evitación, hacia el no contactar, hacia el me llega, no sé, teníamos una cita tú y yo en este horario para vernos. Y ¿sabes qué? Me dio ansiedad, me comencé a pensar ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? Y al final estos pensamientos, lo problemático en realidad no son los pensamientos como tal, el que lleguen estas ideas, porque al final el cerebro es una máquina de pensamientos. Entonces generamos cerca de 150,000 pensamientos en un día. O sea, el problema no es los pensamientos. El problema no es el que aparezcan, el que se vayan, el que entren, sino el problema es la relación que tenemos con esos pensamientos. Es decir, ¿qué hacemos cuando me llega este pensamiento de voy a fallar y voy a cancelar esta cita que teníamos, ¿no? Que para mí es algo importante. Entonces, lo problemático es, ¿qué hago con esos pensamientos? Es decir, si le creo a mi mente y digo, sí, voy a fallar y a lo mejor sí me voy a equivocar, entonces mejor voy a cancelar y voy a inventar que me dolió el estómago. Y ya. Entonces, el verdadero problema es preguntarnos, entender al servicio de qué hacemos las cosas. ¿Para qué? Para evitar una experiencia que pudiera tener cierto grado de ansiedad. O
Aún y a pesar de la ansiedad que me pueda provocar el estar interactuando contigo ahorita, yo decido construir una vida valiosa. Entonces, el servicio no es solo estimulación cerebral y reducimos la ansiedad y todo funciona y todo está bien lindo y ya está. Y magia. Es también fuerza de voluntad. Es también estas ganitas de salir adelante. Es también moverte en dirección de lo que es importante, aún y a pesar de la experiencia negativa que pudiera estar alrededor. Porque todo lo que vale la pena en la vida merece cierta experiencia negativa. Y es parte de mi trabajo como terapeuta el entrenar a los consultantes a este proceso, a que contacten un poquito con su dolor, a que puedan salir de este repertorio de comportamientos muy orientado hacia el escape, hacia la evitación, que puedan aprender nuevas maneras de relacionarse con sus eventos internos principalmente, que hablabas de la ansiedad, de la sobrepensar, etcétera, ¿no? Sí, yo jamás en la vida sabía lo que era pensar diferente, no sabía lo que se sentía, ¿no? O sea, mi cuerpo no tenía registrado lo que era pensar de una forma no ansiosa. Parar los pensamientos intrusivos, los pensamientos irracionales que de pronto también llegaban así como avalancha, ¿no? Y no tenía idea de cómo era. Al contrario, si algo estaba bien, yo tenía que ir a terapia porque cómo algo va a estar bien, ¿no? Se me hace tan, no sé, de fantasía que yo así decía. Ay, recuerdo perfectamente en varias ocasiones en la universidad que me paraba y decía, ay, todo está bien. Tengo que ir a terapia, porque algo no estoy viendo, así, ¿eh? O sea, hasta allá iba mi mente, ya me empezaba a generar, porque era automático, ya ni siquiera lo pensaba. Y hay otra cosa que reforzaba mucho en la infancia, era este estímulo que decía, es que tú tienes que saber, ¿cómo que no supiste? ¿No? Y yo, ahora como adulta, puedo ver y puedo hablarle a esa zona de mi cerebro, a esa parte de mí que yo le llamo a la niña interior. Le hablo a la niña interior y le digo, no tienes que saber, no tenías que saber hacerlo cuando estoy en la crisis, porque no supe hacer algo, ¿no? Entonces era como, ¿cómo vas a saber hacerlo si ni siquiera te enseñaron, ¿no? Entonces era como, ay, pues sí es cierto. Y ahorita que te escucho, esto que me dices de la estimulación cerebral, lo asocio un poco a eso, al cómo aprender a través de estos impulsos hacia cierta zona del cerebro a identificar cuando estás en calma. Como a identificar, ok, esto es lo que decías hace rato, este es tu cerebro ansioso, esta es tu mente ansiosa, vamos a hacer estimulación y entonces vas a poder identificar cómo es no ansioso, cómo se siente no estar ansioso o, y es ese explorar como, wow, o sea, esto es lo que, y esto es lo sano para mí, la forma más sana de relacionarme con mis pensamientos, wow, o sea, es una maravilla y te lo digo porque hasta hace no mucho, yo con mis ejercicios de visualización, obviamente pues no conocía nada de esto también, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero estando en un ejercicio de meditación, recuerdo en diciembre viviendo diferentes eventos catastróficos para mí, mi hijo enfermo, yo enferma, etc., etc., ¿no? Y llegó un punto en el que recuerdo que estaba pensando, soy una fracasada, ¿no? Soy una fracasada y esa palabra no ha estado en mí desde, quién sabe, hasta ese día empecé, en ese mes, porque fue diciembre. Soy una fracasada, pero no me sentía mal, solo veía, observaba mi mente y decía, ¿por qué estoy diciéndome eso? Solo porque una serie de eventos desafortunados están sucediendo, o sea, y me paré, dije, esta voz no es mía. No sé de quién sea, pero estos pensamientos no son míos, porque si fueran míos, si tú estás pasando, cualquier persona, si alguien está pasando por eso, yo pensaría, ay, son fracasados. Y no es así. Si alguien estuviese pasando lo que yo estaba viviendo en ese momento, yo hubiera dicho, no te preocupes, es un momento, ni siquiera te define y va a pasar y toda esta serie de cosas, yo ya lo hubiera dicho. Entonces, separar eso, digo, esto no es mi voz, a eso es a lo que me refiero con esta práctica que me compartías ahorita, a lo que lo puedo asociar, ¿no? Sí. Como experimentar. Justo, y por ejemplo, esto es como parte también de las cosas que se logran hacer en un proceso terapéutico, ¿no? Como esto de justo identificar, ¿no? Como de, esa no es mi voz. La manera en la que yo lo hago es, primero, entender el hecho de, ok, tu cerebro es una máquina de pensamientos, ¿no? Sí. Tenemos claro que de su chambita es pensar. Sí. Entonces,
Si y produce- mantenerte vivo, ¿no? Ajá, justo. O sea, digo, su trabajo en general es generar pensamientos basados en lo que hay ahorita y generar posibles soluciones, generar, categorizar, etiquetar, segmentar. O sea, eso es lo que hace un cerebro. Sí. Esa es la naturaleza de un cerebro. Entonces, el hecho de que este cerebro, esta mente, Ajá. tenga esta chambita de hacer que sobrevivas y que maneras bien raras de que Sí. hagas que sobrevivas, ¿no? O sea, lo que hace no es que Cintia sea feliz. No es su objetivo que Cintia sea feliz. Sí. Su objetivo es que Cintia viva. De maneras bien extrañas, Sí, poniéndonos totalmente. escenarios bien catastróficos, el peor, quizá bien irracionales, pero al final son posibles, que sí, a lo mejor un punto cero 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 uno por ciento de posibilidad, pero para el cerebro es suficiente para Ajá. crear la gran película, Es ¿no? posible, sí. Entonces, el cerebro hace pensamientos, es lo que hace. Y parte de esto de entender que el cerebro hace pensamientos y que sobre todo yo puedo notar esos pensamientos, solo puede significar que yo no soy ese pensamiento. Porque si yo lo puedo notar, si yo puedo verlo, escucharlo, solo puede significar que yo no soy ese pensamiento. Es decir, a este proceso le llamamos difusión cognitiva. Separarnos, así como chicle, separarnos de ese pensamiento para entender que el pensamiento de soy fracasada no significa el soy fracasada, Ajá. sino más bien parte de estas estrategias que trato de enseñar en terapia es el, ok, cuando te lleguen pensamientos de ese tipo, porque es bien probable que te vayan a llegar Sí. este pensamiento, por más psicóloga que seas, Sí, por más especializada claro. que seas, Ajá. etcétera. Tu mente es muy creativa, ¿no? Sí. Entonces, siempre va a ser su chambita, Sí. ¿no? Pensar. Ajá. Entonces, cuando lleguen ese tipo de pensamientos, en vez de verlos como una verdad absoluta de soy fracasada y actuar en función de soy fracasada, más bien es notar que está ese pensamiento ahí. Es decir, incluso poder decirnos a nosotros mismos, tengo el pensamiento de que soy fracasada. Y el tengo el pensamiento de me permite poner distancia entre lo que ocurre, entre este evento interno natural, automático, que aparece justo por un montón de cosas y lo que realmente es. Y que yo pueda notar esos pensamientos es bastante liberador. Súper. Muy, Sí. muy liberador. Sí. El notar que tenemos pensamientos y esto es parte de relacionarnos de una manera distinta con nuestros pensamientos. Incluso a veces hago el ejercicio, ¿no? Como de ponerle nombre a tu mente. Ajá. ¿Sabes? Ajá. Como, por ejemplo, puede ser un nombre así como bien chistoso, ¿no? El otro día estaba con una consultante y me decía, no, pues yo tengo un familiar que se queja de todo y bla, 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 y así. Y se llama Juanito, ¿no? Ajá. Entonces, la estrategia era, ¿qué te está diciendo Juanito? ¿Qué te dice Juanito? Y no, pues que Juanito se está quejando, Juanito está haciendo esto, Juanito no quiere, Juanito trata de rechazar la experiencia, trata de Sí. meter cosas, etcétera. Pero es Juanito, no eres tú. Entonces, esto es parte de separarnos de estos pensamientos y al final lo que buscamos con esta separación es poder nosotros decidir nuestros comportamientos, hacia dónde me muevo, en qué dirección, hacia lo que construye una vida valiosa, lo que sea que significa para mí construir una vida valiosa. Sí. Entonces, esa separación nos permite tomar espacio, permite hacerle espacio a que aparezca ese pensamiento y movernos en otra dirección. Y es sumamente importante tomarlo en cuenta. Sé que estamos ahorita hablando sobre este proceso de pensar. Sin embargo, no hay que olvidar que en muchos, para mí en todos los casos, los pensamientos se transforman en conductas. Sí, emociones también, por supuesto. Sin embargo, es la conducta la que pues, nos permite estar en esta vida, ¿no? Entonces, el hecho de yo pensar que soy
O yo pensar que soy esta voz o soy estos pensamientos diferente a es la manera en la que estoy pensando y no es que yo sea esto que me estoy diciendo, va a definir mucho la forma en la que te vas a comportar, la conducta que vas a tener en cualquier área de tu vida. Yo ahorita que te escuchaba del nombre de la voz, está esta película tan famosa infantil que es la de Luca, Ay, me la de encanta. Bruno, ¿no? Silencio, Bruno. Ah, ahí está. Justo. Y es muy bonito poderlo ver así, como estar, yo le llamo como disociarte de eso, ¿no? De ese ente que está por ahí. Hay quienes dicen, cuando les pregunto en consulta, ¿de quién es esa voz? Porque se están diciéndoselo y yo les digo, yo no escucho como si esa fuera tu voz, ¿de quién es? Y se quedan así, de mi mamá, de mi papá. Y así está, o de mi novio, o de mi pareja, o de la maestra inclusive, ¿no? O con quien yo hice un acuerdo en la universidad. Así de, ay, es de ella, que no me podía equivocar. Entonces, ok, háblale a esa parte de ti y háblale a esa persona, o qué sé yo, acomoda a la persona donde quieras aquí que te funcione y acomoda a esa parte de ti también que cachó eso en ese momento y enséñale lo que ahora descubriste. Enséñale lo que ahora sabes con la edad que tienes, porque a veces es como recuperar edades, le dice una amiga, ¿no? Ir al pasado, ir a hablar con esta niña, niño que fuiste, adolescente y a veces bebé, porque traemos memorias en el cuerpo de que no son nuestras, que son de mamá en el vientre y que hay una comunicación directa con mamá de cómo se siente y de cómo eso nos va influyendo a nivel neurológico y sistema nervioso, ¿no? Una mamá que siempre estuvo con miedo, imagínate el sistema nervioso del bebé, ¿no? O sea, cómo está, qué es lo que estás recibiendo. Entonces, esas son cosas que yo ya no puedo pensar. No me acuerdo cuando estaba en el vientre de mi mamá, cómo se sentía. O sea, no. Sin embargo, sí suceden cosas que pueden parecer irracionales en la vida adulta que dices, pero yo nunca tuve esto. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿No? Que y luego dices, no, me embrujaron, ¿no? A ver, espérate, tal vez ni siquiera es eso, es más, dudo que sea eso. Yo creo que fue más un estímulo del cual ya no tienes alcance, tu capacidad de raciocinio no tiene alcance de identificar en dónde, en qué año de tu vida tú viviste eso, ¿no? Y que a veces tú lo mencionabas, el cerebro es muy astuto para mantenernos vivos y que va a hacer bloquear ciertas experiencias traumáticas en tu infancia, personas adultas que dicen mi infancia fue feliz. No tengo que ir a terapia, yo no tengo de qué quejarme, mi niño interior está perfecto y los ves con adicciones entre todo tipo, desde azúcares hasta, vaya, el panecito, carbohidratos, hasta ya estupefacientes, ¿no? O sea, si hay algo que esté resonando contigo, que te haga sentir que esto no está bien, sobrepeso, lo que sea, que tú digas, aquí hay algo que no está bien y no alcanzas a saber qué, sí es bien importante ir a aventarte un clavado o asistir con un especialista a que te dé cierta estimulación que a lo mejor ni siquiera es, voy a ir a identificar qué me pasó en el pasado. No, ahorita se puede empezar a hacer un cambio, porque esto de los pensamientos hace también que cierta zona de tu cuerpo esté más activa que otra y entonces tu tendencia va a estar usándose eso de manera automática. Con la estimulación, entiendo que con la estimulación cerebral lo que haces es activar la otra que no usas tanto. Y ahí, a lo mejor sí, hay ¿cómo le puedo llamar? Hay un efecto secundario, porque a mí me ha pasado que de pronto digo, ¿qué? Pero entonces, a ver, como estoy confundida porque estoy integrando la nueva realidad, que es sentirme bien, que es parar, porque esa es otra. Estamos en la actualidad, percibo a muchas personas, hombres, mujeres, de todo tipo, personas en el mundo que están así, actuando en una compulsión, en una obsesión, en una ansiedad tremenda, que no pueden estar sentados descansando, que no se pueden permitir sentarse un momento a tomar, respirar, conectar con tu realidad, cuando lo hacen o estar en el bar con los amigos, amigas, o están en otro lugar que lo que hace es evadir tu realidad, no estando presentes en cómo estoy sintiéndome, en qué emociones no estoy pudiendo a lo mejor integrar en mi vida, que son incómodas o que no quiero, sí, o sea, que estoy evadiendo, y poderte permitir eso, estos cambios de los cuales hablabas ahorita y estamos hablando, es bien hermoso porque sí definen o sea, eres responsable de tu existencia, pues. Sí. Entonces,
el poder tomar esta responsabilidad de tu vida y decir, ok, yo soy responsable, va, ya lo que me hicieron, quien sea que me haya sido, lo que haya experimentado, lo que sea, no te define. Venir aquí y poder acudir a una estimulación cerebral con un acompañamiento psicológico, que me encanta que lo hagas así, que lo complementes. Creo que el ser humano o sea, su desarrollo es integral, pues, o sea, es multidisciplinario. Entonces, poder involucrar ciencia, tecnología, psicología, el estudio de la conducta, todo esto, híjole, pues qué joya y qué maravilla has podido construir para poder integrarle o brindarle a una persona que me gustaría que me compartieras ahorita y nos compartieras. ¿Qué beneficios has observado? ¿Cuáles son los casos que has dicho, wow, o sea, no inventes esta técnica, me enamora, porque veo que te enamora y te apasiona, o sea, ¿cuáles son los casos que más has atendido y que más te han como impactado? Ujú. Mm, pues yo pensaría que parte de los grandes cambios que yo logro notar en los consultantes suele ser pues por un lado, que tengan mayor apertura a sus experiencias internas. Ujú. Cierto que esto que voy a hablar seguramente está un poco sesgado entre la estimulación y el proceso psicológico, porque al final, pues, es algo que integro. Sí. Pero cierto que tener mayor apertura a sus experiencias internas, mayor flexibilidad cognitiva, que puedan adaptarse a otros entornos, a otros Ujú. O contextos. sea, que dejen de decir, así soy. Justo, o sea, y que se responsabilicen, o Ajá. sea, que puedan tener una vida valiosa y que puedan Ujú. hacer hoy en día, aún que no tengan todo lo que quieran en su vida, puedan tener contacto con esas cosas que son importantes Ujú. para ellos, ya sea la familia, ya sea la pareja, ya sea su trabajo, ya sea sus hobbies, sus intereses, Ujú. etcétera, y que tengan esta posibilidad de poder acercarse. Si bien, por ejemplo, nunca van a llegar o nunca vas a llegar, por ejemplo, Ujú. a ser buena madre, pero Ujú. siempre puedes moverte en esa dirección, Sí. siempre puedes acercarte hacia Ujú. hacerlo y cada día puedes acercarte y acercarte y acercarte, pero también del mismo modo también puedes alejarte. Ujú. También puedes no ser esa buena madre que te gustaría ser. Ujú. Entonces al final nunca terminas de serlo, nunca terminas y Ujú. nunca vas a poder ser buena madre, Ujú. pero siempre puedes ir en esa dirección. Y el hecho de contactar con esto, hacer una acción que te haga sentir eso, es el verdadero proceso, ¿no? Es el Ajá. verdadero baile. Y sí, los problemas no van a desaparecer. Seguramente los pensamientos tampoco van a desaparecer. Ujú. Pero siempre puedes moverte aún y a pesar de las Ujú. circunstancias. Entonces, no es como un caso concreto que pueda como traer a la mesa, pero Ajá. es cierto que encontrar esta apertura para las personas y que puedan construir la vida de sus sueños, para mí Ujú. es, no sé, de pronto yo uso como muchas metáforas y algunas como que les ayudan a ilustrar, Ujú. imaginar, pensar de maneras alternas, porque a veces también llegan como muy verbalizados, ¿sabes? Como de, es que, no sé, a veces llegan como, es que tengo ansiedad. Ajá. Entonces, pues al final, pues a mí no me sirve mucho, ¿no? La Ajá. etiqueta. O sea, puedo Sí. entender el Ajá. contexto, puedo entender que de pronto las redes, etcétera, pero al final yo no trabajo con eso. Yo no Sí. trabajo con ansiedad, yo Ujú. trabajo con las conductas Ujú. que realizan las personas. Ujú. Entonces, lo importante también es como que despegarse de esas Ujú. reglas verbales que Ujú. tienen, esos juicios, y lo más importante es que ellos decidan, no sus Sí. pensamientos, no su Ujú. mente, no Ujú. él, no tengo ganas, no quiero, no sé, soy fracasado, Ujú. etcétera. No, o sea, al final, porque lo que yo hago es sacar a las personas de su mente con la Sí. intención de que puedan entrar en sus vidas. Ujú. Y para mí eso es como ver que una persona llegue y me diga, no, pues tengo estos problemas y esto y el Ajá. otro y tuve esta crisis de ansiedad en la semana y bla, 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 bla. Ujú. Pero que aún y a pesar de eso, puedan contactar con lo que es Ujú. importante, Ujú. que puedan salir a comer con su familia, que Ujú. puedan, no sé, salir a pasear con sus hijos, Ujú. etcétera. Para mí es suficiente eso, Ujú. ¿sabes? Como, o Sí. sea, para mí ese es el verdadero propósito, Sí. porque pues la estimulación no va a ser magia. Así Yo es. tampoco, este Ujú. proceso terapéutico no Ujú. va a ser magia, Ujú. pero sí les va a enseñar
alternativas, les va a enseñar a relacionarse de manera más adaptativa con sus eventos internos, les va a enseñar que la mente hace cosas de mente y que sí, a veces dementes, Sí. justo, y que puedan entenderlo, Ajá. o sea, que puedan comprenderlo y sobre todo, el entender al servicio de qué me estoy comportando, porque una misma conducta puede ser para los ojos de cualquier persona hacer ejercicio, ¿no? Digamos, pues está cuidando su salud, el fitness, pero ¿qué tal si hacer ejercicio es solo una estrategia para evitar pensar, para no contactar con mis eventos internos, con lo que estoy pensando, porque es algo muy difícil de pensar o muy doloroso de experimentar? Entonces, el entender para qué hago las cosas, al servicio de qué está mi conducta, nos da esta sensación de libertad también. Y no sé, pienso, no es mi trabajo el juzgar, el decir, no hagas eso porque lo estás evitando. No, la evitación tampoco es blanco ni negro. Es decir, solo la intención es, entiende por qué haces las cosas, para qué. Y luego ya tú decides si esa estrategia te está funcionando, ¿no? Si eso te está llevando a construir la vida de tus sueños. Ponerlo de una manera romántica, ¿no? Sí. Poético. Sí. Y que esto sea un aprendizaje que ocurre en un contexto como muy específico, pero que lo puedan aplicar a diversos aspectos en su futuro, que puedan incluso como entender cómo funciona su proceso mental, que les dé esta sensación de libertad y que ellos escojan qué construye una vida valiosa. Si levantarme a las 6 de la mañana a ir al gimnasio construye una vida valiosa para mí, pues dale. Y si no, pues también, ¿qué construye una vida valiosa? Reenamorarlos de su vida es como esta intención y justo es como lo que alcanzo a ver con este tipo de intervenciones integradas, ¿no? Qué bonito, qué hermoso. O sea, si se logra eso, y creo que cualquier recurso, enfoque que nos lleve a acompañar a lograr eso y a aplicarlo en nosotras y nosotros mismos, que es algo que siempre les digo, no ha habido algo que yo no comparta que no lo haya experimentado hasta el día de hoy. Porque no he experimentado aún tu técnica. Aún tu técnica sí me gustaría. Por eso también de que, a ver, que me hable un poquito más de eso, pero no quería que me hablaras como fuera. Dije, voy a aprovechar el podcast para que me hables de ello, porque sí me llama mucho la atención y creo que como psicóloga es un recurso que puedo tomar para estarte canalizando a pacientes que no quieren ir al psiquiatra y que quieren a lo mejor buscar otra opción no invasiva. Es fabuloso, o sea, por eso te preguntaba ahorita esa parte, si sería como un tipo sustituto. Me gusta cuando lo llamas así, como puede ser una opción alternativa o puede ser una opción como complementaria del medicamento psiquiátrico, ¿no? O de la atención psiquiátrica. Se me hace muy padre que lo comentes así. Creo que eso lo decide el consultante, como bien lo mencionabas ahorita. Me gusta, creo que es podernos hacer responsables de nuestra existencia y llevar a cabo las acciones que tengamos que tener, comprender nuestros procesos de pensamiento, de dónde vienen y hacia dónde los queremos dirigir, porque a veces yo le llamo como esta bruma mental de es que no, ya hice de todo, o no, es que no creo que pueda salir de esto, yo creo que ya tengo un trastorno y nunca se me va a quitar y yo les pregunto, pero a ver, ¿cuándo fue la primera vez que te lo diagnosticaron? Tal fecha, ok. Y antes de esto lo tenías. ¿Te pasaba esto? O sea, como dijiste, las conductas ansiosas, esto que demuestra que tienes un trastorno de ansiedad, ¿te sucedían desde que estabas chiquito? No, no. Y ok, entonces para mí hay una posibilidad de que eso se revierta. Tenemos que ir a identificar qué es lo que lo está activando, ¿no? Parte de verte como tu conducta, cualquiera que ésta sea, por más disfuncional que sea, mírala de una forma amorosa porque te ha llevado a que sigas viva o que sigas vivo, ¿no? Y que sí se puede modificar, que sí se puede revertir, que sí se puede resignificar las experiencias que te lleven a construir la vida de tus sueños, que hay personas que a lo mejor no saben cuál es la vida de sus sueños, que no tienen ni idea de cómo quieren vivir, ¿no? Y se vale, ¿no? Sí, También claro. se vale. Y que sepan que hay posibilidad de saberlo, ¿no? Acompañado de la psicoterapia, acompañado de un profesional de la salud mental, y que sea eso, que sea un profesional. Y ahorita te escucho, creo que esta capacidad que tiene el ser humano a veces intuitiva,
que te apoya a discernir, a decir, ay, es que si estoy con esta persona, siento que no me está ayudando, que me está perjudicando más de lo que me está ayudando. Porque, mira, lo digo porque en nuestra carrera, en nuestra profesión, hay muchos psicólogos y psicólogas, y lo sé porque me lo han comentado, que a veces sus conductas no son las más éticas y no hacen sentir a la persona mm, lo más cómodas, digamos, no por una actitud confrontativa, no, sino a veces su intervención es desde el juicio que tienen, ¿no? Por sus constructos o lo que sea, pero tienden a sentirse los pacientes juzgados. Cuando esto es así, digo, sí es complejo, pero sí revísense. ¿Por qué? Porque no hay nadie que nos regule. O sea, no hay un organismo regulador aquí en México que diga, a ver, tienes que venir cada cierto tiempo a estar observando tu práctica, bla, bla, bla. No lo hay. Entonces, ¿quiénes son los que tienen esa capacidad? Los pacientes. Cuando un paciente dice, ay, mi terapeuta porque he escuchado cada caso, vete de ahí. O sea, si no te está haciendo sentir bien, tu sistema nervioso te lo dice todo. A eso me refiero con la intuición. Vete de ahí, ¿no? O sea, y si vas con alguien y si pruebas cosas distintas, para mí esto sería una cosa distinta y te hace sentir bien. Entonces ahí es, hablando sobre lo correcto y lo incorrecto. Sí. No, me encanta tu enfoque porque lo veo como como una innovación en torno al acompañamiento, por supuesto, y también se me venía a la mente que es como una variación de lo que se vivió en algún momento de la historia de los electroshocks, ¿no? Y digo, wow, o sea, sí. Como que el humanismo entró ahí y dijo, vamos a construir esto que va a ser tan poquito los estímulos que va a haber. Sí, de pronto llegan algunos pacientes como como que con ese miedito, amárrame, ¿no? Con ajá, sí, o como de, ay, súbele la corriente, o sí, conéctame a, sí, esos chistes como, sí, siempre están presentes, ajá. Pero, cierto, es una técnica completamente distinta, sí. Pero, pues, lo más importante es, de hecho, dentro de la historia de la estimulación cerebral, que digo, o sea, hablar de simulación cerebral no es solo como de, ay, a mí se me ocurrió y tras. Es decir, hay toda un cuerpo de evidencia científico que se lo sustenta y de hecho es una técnica que se aplica alrededor del mundo. Es decir, Estados Unidos ya está utilizando estos protocolos específicamente para depresión, para cuestión de abuso de sustancias, países de la Unión Europea ya incluso optan por utilizarlo antes de recomendar un tratamiento, una intervención farmacológica, países de Nueva Zelanda, Canadá, etcétera, España, están haciendo cosas bien padres con estas técnicas y la historia data de que era el emperador Claudio que utilizaba peces con propiedades eléctricas para aliviar sus migrañas. Es decir, ya vemos desde hace un montón de años que se utilizan técnicas eléctricas para aliviar ciertos síntomas asociados. Y oh sorpresa, el cerebro que funciona a través de señales electroquímicas, y si le aplicamos una corriente eléctrica bajita, no como la del electroshock, cabe destacar, muy bajita, es decir, no es algo que interfiera en tener una plática, en este proceso terapéutico, es decir, creo que no lo he aclarado, pero es importante para mí como cómo funciona, pues llegan los consultantes, la primera sesión siempre suele ser bastante introductoria, ¿no? Como de, oye, pues, ¿qué te motiva a estar aquí? Bla, 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 conocer un poquito el panorama general. Y luego suele ser como una parte un poquito, yo les digo como que a veces un poquito aburrida si no les gusta el cerebro, pero pues para mí me encanta, ¿no? Entonces yo les explico, ¿no? Cómo funciona el cerebro, etcétera, y sobre todo cómo funciona la técnica, ¿no? Porque para mí es bien importante que la persona que esté recibiendo el tratamiento sepa de qué se trata, que la persona que salga del consultorio pueda echarse un clavado en Google y por él mismo, por ella misma pueda decir, ok, va, o sea, no es algo que esta persona se acaba de inventar, no es algo como, o sea, para mí siempre es bien importante esa parte de enseñar. Entonces, el tratamiento ya después de esta primera sesión como que les explico, que conocen, que incluso prueban la propia estimulación, consiste en llegan, yo preparo las cosas necesarias para marcar dónde ponemos los electrodos, dónde vamos a dirigir la estimulación, colocamos los electrodos, la estimulación, prendemos y comenzamos una
una terapia tradicional, así me gusta llamarlo, ¿no? O Ujú. sea, una terapia tradicional, sí, con un cosito aquí Sí. y con unos Sí. electrodos que no duele, no interfiere con este proceso de esta plática, esto de pensar, etcétera, pero es cierto que sí trae bastantes beneficios y bastantes beneficios, yo diría, como en el hecho de que puedan tener más control en su Sí. atención, en que Ujú. ellos puedan decidir, ok, voy a seguir rumiando, que Ajá. rumiar de pronto me da esta sensación de seguridad, o puedo que no voy a resolver nada por esta rumia, que solo es darle Sí. vueltas y vueltas y vueltas a algo que realmente no está en mi control Ajá. y que pueda salir de ese pensamiento y salir a la vida, donde realmente está pasando la vida. Sí. Y que yo tenga esta capacidad de alternar mi atención y decidir hacerlo activamente porque esto va a construir algo valioso, es lo que hacemos, ¿no? Y Sí. y es lo que se busca con la Sí. estimulación. Es que me encantó tu frase, o sea, me encantó, se la voy a poner a un reel que vamos a sacar de este episodio, Venga. que es, lo saco de la mente para que vayan a su vida, algo así Sí, mencionaste, sí, sí, sí. me encantó, sobre todo porque suelo ser muy mental y Sí. ahora puedo identificar cuando ya estoy cayendo en lo no sano Ujú. de mi estructura mental, que es cuando me obsesiono con algo. Sí me puedo Sí, poner muy obsesionada y quiero saber sí. más y más y más. Después dejo de atender a mis hijos, Claro. la atención en otra parte, no, está en el Ajá, aprendizaje y luego me paro y digo, ay, ya me claro. fui. Oye, y es esto que hablábamos, ¿no? De la curiosidad, ¿no? Que de pronto, o sea, y ahorita que dijiste Sí. eso, como que en mi cabeza dije, esta curiosidad a veces tiene efectos secundarios, Sí. que es como el, ok, quiero saber más y Ajá. quiero comprender y quiero saber y Sí. más y más y más y más y más, pero al final es donde está tu atención, está tu Ujú. energía. Así El es. cerebro, aunque en esta era está bien normalizado el Ujú. multitasking, el hacer un montón de La cosas, el manejo, y estoy sobreestimulación. comiendo y estoy escribiendo Sí. mensaje y haciendo el otro, el cerebro solo puede prestar atención a una sola cosa de Sí. una manera óptima. O Ujú. sea, que bien, el contexto determina muchas cosas y por Sí. eso tiene que Sí. separarse, pero solo puede atender una cosa. Ujú. Entonces, no sé, si yo estoy aquí y yo estoy pensando en mi cabeza, ah, ya te volviste a equivocar, y ya te volviste a Ajá. equivocar, y no lo dijiste bien, y no dijiste Ujú. esta frase que querías decir en este momento, y Sí. lo que sea que esté pensando, ¿cuál es la calidad Ajá. de esto que estamos teniendo? ¿Cuál Ajá. es la calidad de que de pronto por el obsesionarme ya no puedo estar con mi hijo? Ya Ujú. no puedo, o sea, estoy, pero no estoy, Sí. ¿no? Es decir, la calidad de estar ahí. Sí. Y al final, esto es lo que construye una vida valiosa. El Sí. disfrutar a mi hijo, el poder Ujú. acompañarlo, el verlo, el Sí. disfrutar cada momento. Ujú. O sea, y al final es, tu cerebro no está diseñado para hacer tantas cosas a la Ujú. vez Ujú. y que puedas entender que esta estrategia a lo mejor no te está llevando a la vida que quieras y que puedas aprender y que entender, soltar la lucha, Sí. soltar este deseo de querer controlar, de querer entender, de querer Sí. hacer, que sí, es placentero en un momento y por eso lo Ajá. sigues haciendo y Ajá. seguramente por eso lo sigues repitiendo, pero a largo plazo, ¿qué pasa? A largo plazo, ¿qué construyes? Abruma, te cansa, tú lo mencionabas, Súper, o sea, sí, sí es súper desgastante vivir así. sí. Y es lo, Y normalizarlo, sí, ¿sabes? sí. Ujú. Es muy desgastante, es muy, sí, es muy cansado y no te enfoca, bueno, al menos a mí, ahorita que te escuchaba que hablabas de la atención de calidad, digo, por algo le pusieron a este tiempo con los hijos tiempo de calidad, ¿no? Señora, nomás tenga su atención de calidad o señor, tenga su atención de Sí, calidad con su hijo o hija cuando esté con ellos, ¿no? claro. Que sí pasa mucho eso, que llegamos cansados o lo que sea y queremos adormecer un poco Sí. también el hecho de, mi papá en ocasiones jugando me dice, llego y yo, estoy cansada, ¿no? Y Sí. él, pues si te estás, la pasas sentada y yo así de, o sea, mi mente se Mi ratita sí, está. le digo, pa, es que soy como un investigador privado, así, viendo todas las señales, así, y me encanta y me apasiona, y Claro. también me cansa, ¿no? Porque además no es lo único que hago, tener hijos, prestarme atención allá, al mismo tiempo de estar haciendo la comida, al mismo tiempo de estarme alistando, o sea, son diferentes Sí. cosas que tengo que hacer. Y digo, ¡fum! Mi
como mi cerebro está agotado al final del día, ¿no? Y voy y trabajo con mis pacientes y estoy ahí y luego regreso a mi casa y estoy estudiando, escuchando podcasts, leyendo artículos. Ahí es donde digo, ay, güey, ya ocupo parar, ya ocupo detenerme porque estoy irritada. Creo que podemos hablar también de lo que nos mencionabas ahorita, como de estos, y nos gustaría para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras qué indicadores de mi conducta, qué indicadores que pueda haber yo en mi conducta me pueden llevar a decir, soy candidata para ir a recibir estimulación cerebral. Sí, en realidad yo pensaría que cualquier persona que quiera cambiar algo en su vida, que no está sintiendo satisfacción con las cosas que está haciendo. El alcohol, vaya, tu relación que tienes con el alcohol, la relación con el cigarro, ¿es algo que también se puede intervenir? Sí, o sea, al final, por ejemplo, estos comportamientos. ¿Con el café? Con el café también, te digo, claro. Sí, o sea, ya sé que voy a ir. Ya sé cuál va a ser mi motivo de consulta. Justo. Al final estos son solo respuestas que aparecen en un ambiente que sí pueden ser ciertos indicadores, Ajá. pero lo más importante creo que es como estas ganas de cambiar, ganas de hacer algo diferente, ganas de probar algo distinto. Y no sé, yo escucho muchos casos que llegan a mí que no suelen ser la primera vez que asisten a un proceso terapéutico, no suele ser la primera vez que asisten incluso a un proceso como psiquiátrico, etcétera, y que más bien llegan conmigo tengo este diagnóstico y esta prueba y y todo esto que hablaba, ¿no? De que llegan bien verbalizados, ¿no? De expertos en trastorno de ansiedad, y me dijeron que esto y el otro, y pues digo, ok, va, o sea, está bien, ¿no? Pero, es como, ok, vamos a dejar esto acá y vamos a hacer esto, ¿no? Ajá. Y algo que me gusta mucho decirles es el hecho de que puedan entender y poner sobre la mesa todas las estrategias que han estado haciendo hasta ese momento para sentirse mejor. A veces el alcohol, a veces el tabaco, a veces ir con los amigos, a veces el sexo. El sexo, a veces un montón de cosas que puedan hacerlos sentir mejor. Que sí, los hace sentir mejor por un ratito, pero a largo plazo hay este vacío, esta sensación de que no es suficiente. Sí. A largo plazo O de más. Sí, ¿no? esta compulsión de querer más, etcétera. Y que puedan identificar esto, que puedan darse cuenta de que no están teniendo esta satisfacción en su vida. Me gusta mucho decirles como poner primero como estas estrategias, ¿no? Como, ok, eso es todo lo que has estado haciendo para sentirte mejor. Ok, entonces es de entender que si lo siguen haciendo es porque hay cierta sensación como de bienestar. Y así funciona la conducta. Sí. Es decir, hay un reforzador detrás. Pero al final es entender, ok, ¿y cuál ha sido el costo a pagar de todas estas estrategias? Que también puedan ver que las estrategias que han hecho pareciera que no los llevan a esto que le llamamos una vida valiosa. Sí. Y que puedan darse cuenta también de que estas estrategias funcionan localmente, pero a largo plazo, pues hay mayor sensación como de vacío o querer más y más y más y más, etc. Entonces, identificar esto y que puedan renunciar a esta lucha de querer alejar, pelearse con sus pensamientos, tener esta rigidez, como, no sé, pienso en una pelota cuando está sumergida en agua. Ajá. ¿Y qué es esto? O sea, es esto lo que tratan de hacer, ¿no? Sus estrategias de no contactar, de alejarse, de no permitir que la experiencia sea como sea, ¿no? Y que es empujar y empujar y empujar y empujar. ¿Y qué pasa cuando dejas de hacer fuerza? ¡Fum! La pelota va hacia arriba. Ay, si te pega, duele. Duele durísimo. Sí. Entonces, al final es entender que esta estrategia no nos está funcionando. Sí. Y que esto pueda ser ok, ya entiendo que esta estrategia no me está llevando a la vida que quiero. Después es esta parte de que puedan darse cuenta de cuáles son estos patrones mentales que están haciendo. Esto que me gusta llamarle como hábitos mentales, ¿no? Que de pronto es este piloto automático que actúo y actúo. ¿Y qué necesitas? ¿Y qué necesitas? ¿Y por qué estás así? Etcétera, ¿no? Que así le llamo, ¿no? Coloquialmente, hábitos mentales.
pero que puedan, por un lado, entender este proceso, desesperarlos en su estrategia y que poder también como validarlos, ¿no? Porque al final no se trata de que no lo hayan intentado suficiente, no se trata de que no hayan buscado sentirse mejor. El problema no es con ellos, el problema no es ese. El problema muchas veces tiene que ver con que las estrategias son insuficientes, que la estrategia que están implementando no es la adecuada para su problema. Entonces no se trata de que ellos son el problema, sino que la estrategia que están haciendo es la que verdaderamente no nos está llevando a algo importante. Entonces, cuando te das cuenta que tal vez no estás teniendo los resultados en cualquier área de tu vida, que a lo mejor tienes pensamientos que no te gustaría experimentar, que a lo mejor te das cuenta que peleas con tus pensamientos, que estás en esta guerra, que a lo mejor constantemente escapas de las situaciones, que constantemente ya no pasas tiempo con las personas que antes con las cuales pasabas, y todos estos síntomas que están bien asociados a ansiedad y depresión. Creo que ahí es un buen momento y sobre todo las ganas para hacer algo diferente, para probar cosas nuevas. Sí, me encanta esto que nos compartes, me llegó así hasta el... De pronto empiezan a surgir cosas y digo, ay, también puedo ir para eso también. check. Sí, y fíjate, ahorita me dijiste algo que se me hizo bien interesante porque es cierto, esta parte de... Ok, hablamos mucho de construir una vida valiosa y construir una vida valiosa, pero no sé qué es valioso para mí. Y la verdad, está bien no saberlo. Parte de este proceso es conocer, saber con qué cosas que contacto me hacen sentir bien, me hacen sentir vivo. Sí. Y como te decía previamente, donde hay algo doloroso, solo puede significar que hay algo valioso detrás de. Si no doliera, pues no fuera valioso, ¿sabes? Es, sí. Entonces, entender, saber, tener un propósito, querer esta parte de trascender, incluso esta parte como trasdiagnóstica, ¿no? No solo tengo ansiedad y voy a asistir por esto, sino más bien es algo más allá. Sí. Entonces, cualquiera de estas como necesidades que pudieran estar presentes, creo que es una buena manera de poder hacer cosas diferentes. Y sí, la estimulación también nos permite, como te decía, un vehículo de cambio, movernos de una manera más sencilla, hacer que estos procesos de plasticidad, esos procesos de aprendizaje en terapia sean más eficientes, consolidados, etcétera. Pero al final la estimulación no actúa sola. Es echarle ganitas, es exponernos, es hacer las cosas aún y a pesar de. Sí. Entonces, eso es como que lo más importante, ¿no? Me encanta. Y ahorita que mencionabas esto de la pelota, ¿no? La metáfora de la pelota, que al presionarla lo hice muchas veces de niña, por eso dije, ay, duele. Creo que también mantenerla abajo duele. Claro. Porque estás súper tensa para implementar fuerza para que no salga. Y eso duele. Y a lo que voy es que cuando estamos en un proceso terapéutico, sí va a doler. La diferencia es que si vamos a la estimulación cerebral, que es acompañada de terapia psicológica, lo que nos aporta es que podamos ir dejando salir esa pelota a nuestro ritmo, claro. No de pronto, que suele suceder porque ya no aguantamos más y entonces llegamos a consulta, ya no aguanto, ayúdame, dame la pastillita. No lo hay. No. Está este camino y es el camino que va a haber, no va a ser largo ni lento, va a ser el camino justo, claro. Que tú vayas indicando. Y eso es lo maravilloso que para mí tiene la terapia. Sí. Acompañada con amor y con respeto, y así te escucho, entonces me da mucho gusto saber que así está haciendo también para ti la experiencia y la experiencia de tus consultantes que están haciendo también esa experiencia contigo. No vayas a llorar, por favor, porque yo también puedo llorar. Nada, no es cierto, tú lloras, yo también lloro. Venga, todos lloramos aquí, sí, somos humanos. Lloremos, así es, sí, se vale llorar, siempre les digo eso a mis pacientes, porque sí es muy bonito encontrar esos espacios que a lo mejor nunca hemos tenido en la vida. Entonces, gracias por estar aquí el día de hoy compartiendo esta información tan valiosa para construir esa vida valiosa que mencionabas, que dejarles esto que nos compartía Simón de
vayan a pensar cómo sería mi vida valiosa o cómo es o cuál es mi vida valiosa, más allá de lo material. Sí, claro, piensen en ello también, pero al final lo material te da algo. O sea, ¿qué es lo que significa o está representando en tu vida lo material que te puede llevar a decir esto es mi vida valiosa? Siempre va a ser mejor salud emocional, mejor salud física, estabilidad económica, porque eso te va a llevar a una estabilidad emocional también. Entonces, explórenlo. ¿Y dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar específicamente en Instagram o Facebook como Neuroflow. Ajá. Entonces, hay cualquier duda, ¿Citas ahí pregunta, también te pueden citas, hacer? sí, Ok, claro que sí. perfecto. Igual también Ajá. pueden explorar de qué se trata, Ujú, curiosidad y al ujú, final, pues que la curiosidad los ujú. mueva. Así es eso. Muchísimas gracias, Timor. Me encanta que no, y la curiosidad me va a llevar, me atrajo a él y me va a llevar ahí a una consulta. Así Muchas es. gracias, nos vemos pronto y gracias a ustedes por estarnos escuchando y viendo en los diferentes espacios. Bye.